Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, nuevamente desde Radio La Diversidad, vuestra radio, una vez más con todos vosotros. Espero que, pues que hayáis pasado una buena semana y parece ser que el tiempo ya nos está dando una tregua y ya no tenemos ese calor sofocante que hemos pasado. Queridos amigos, queridos oyentes, hoy tenemos unos invitados, siempre son importantes, para mí son importantes. Además, yo tengo la suerte de que siempre todos los que me acompañan son amigos. Hoy vamos a hacer el programa con tres personas muy especiales. A mi lado tengo a Chema Alonso. Chema, buenos días. Hola, ¿qué pasa? Buenos días. Todo un placer tenerte aquí conmigo. Bueno, pues para mí también, ya sabes que esto es importante. Chema Alonso, acércate al micrófono, Chema. Chema Alonso es profesor de arte, profesor de pintura, y a lo largo de toda su vida, pues ha practicado no solamente la pintura, ha practicado montones de... Yo creo que incluso algo de cine, ya está, que me lío. Y sobre todo ahora que tiene más tiempo, porque ya se ha jubilado, que nunca un pintor... Un artista se jubila, pero él ahora tiene más tiempo y también está escribiendo. Para mí es importante tener a Chema hoy aquí porque nos va a hablar un poco en esta sociedad convulsa, que todo vale, con esta agresividad, con estas angustias. Pues yo quiero que nos hable él de lo que es la magia de la pintura. ¿Por qué la pintura nos relaja? ¿Por qué, esa belleza que te puede transmitir? Y sobre todo que nos hable un poco de cómo tenemos que ver esa obra, porque una cosa es lo que hacen los artistas y otra cosa es cómo lo vemos a través de nuestra mirada. Pero sobre todo porque yo creo que la pintura salva vidas y es el programa de hoy. Chema, ¿nos vas a hablar un poquito de todo eso, a que sí? Sí. Muy bien. En eso estamos. Tenemos también a Ana Ruiz. Ana Ruiz es una compañera, es enfermera, antropóloga. Va a entrar por Zoom porque su trabajo no la permite ir y venir así a los estudios. ¿Por qué es especial Ana Ruiz? No solamente porque es una enfermera, que ya es una vocación, y todos sabéis que os voy a contar yo. Pero sobre todo porque hizo algo importantísimo. Durante la pandemia, cuando fue horrible, cuando Madrid estaba totalmente sumido en el dolor, en la desolación, cuando no podíamos salir a la calle, cuando ponías la televisión o la radio y cada día eran más personas fallecidas, cuando era el terror de no solamente la angustia de la enfermedad, sino la angustia de la pérdida, esos familiares que no podían estar con los pacientes, esos pacientes que no podían estar con los familiares. Se creó, como todos sabéis, el hospital enfermera Isabel Zendal, donde fue en el IFEMA, y Ana, como enfermera en activo, a mí ya me hubiera gustado estar en activo en ese momento, porque yo ya estaba jubilada, ella pues empezó a trabajar en IFEMA, en el hospital, y se le ocurrió algo increíble, algo como es llevar a esos pacientes que estaban completamente aislados. Imaginaros, no solamente en un hospital, que ya es triste, sino estás enfermo, te duele, pero estás solo y encima las mascarillas, no ves a nadie, ni siquiera ves si te están sonriendo. Ella se le ocurre organizar la Biblioteca de la Resistencia. ¿Qué es la Biblioteca de la Resistencia? Luego nos lo va a explicar ella. Entonces, quizá por esa iniciativa, una iniciativa increíble, fue galardonada con varios premios, porque ella es una gran lectora y además ella trabaja en el SAMUR, trabaja en el 112. Con lo cual sí que nos va a hablar un poco de cómo crea esa biblioteca y sobre todo el tema que hoy nos ocupa, salvar vidas, porque hoy es el Día Internacional del Suicidio.
es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Desde aquí, desde la barandilla, sabéis que tenemos un teléfono bueno, hacemos lo que podemos para evitar que las personas lleguen a tomar esa decisión tan drástica que no hay vuelta atrás. Ana nos va a hablar un poco de eso y sobre todo de esa soledad no deseada que a lo mejor, digo a lo mejor, lleva a esa persona a tomar una decisión equivocada y quererse ir de este mundo. Luego también nos va a acompañar por teléfono un psiquiatra, Alejandro Rocamora. Alejandro Rocamora es increíble. Es un psiquiatra que ha trabajado en el área de salud mental. Ha sido jefe de un departamento en un ambulatorio. Después, cuando ya se jubiló, bueno, también es escritor. Ha escrito varios libros. Yo tengo aquí un libro que es increíble, Nuestros miedos y nuestras angustias. Luego le preguntaré a Alejandro si a lo mejor teniendo miedo y angustia también se toman decisiones equivocadas. Eh, Alejandro, fijaros que empezó también, creo que estuvo 40 años en los comienzos del teléfono para la esperanza, el teléfono de la esperanza. O sea, imaginaros qué mesa para un día que nunca debería existir este día. Es el Día para la Prevención del Suicidio, pero por desgracia el suicidio está metido en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque 10, 11 personas diariamente se suicidan y cada vez está bajando más el índice de edad. Dicho esto, vamos a preguntar a Ana que nos explique solamente un poquito para luego también que intervenga Chema y luego después Alejandro. Ana, ¿cómo se te ocurre a ti en un momento de angustia organizar la Biblioteca de la Resistencia? Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Ana, se te escucha Bien. perfectamente Bueno, primero, muchísimas y gracias. un honor tenerte aquí con nosotros. No, por favor, el honor es mío. Quería daros las gracias por ponérmelo tan fácil, ¿no? Por poder conectarme con vosotros por la pantallita, aunque sea así. Me gustaría daros un abrazo ahora que sí que se puede. Conocer personalmente a Chema y también a Alejandro y a ti, Maite, volverte a abrazar, Quiero con esa deciros, calidez. queridos amigos, que yo conocí, porque bueno, es una cosa muy curiosa, yo conocí a Ana en unos cursos que organiza la Universidad Complutense y se hacen en el Prado. Entonces, curiosamente, porque nada pasa al azar, yo creo que todo en esta vida está todo entrelazado. Conozco a Ana y de pronto dice, soy enfermera, yo también. Me gusta el arte, digo, yo soy pintora. Y fuimos ahí y resulta que teníamos tantísimas cosas en común. Pero no Mucho. te corto, Ana, cuéntame un poquito No, todo no, por eso. favor, córtame las veces que quieras, porque además yo hablo mucho, pero con muchísimo gusto por estar con vosotros. Y bueno, nos conocimos casualmente, yo me bajaba del autobús y nos sonreímos, ¿no? Fue ese flechazo, esa flecha de Eso Cupido. es, eso es. Y estoy feliz de, bueno, de estar ahora ya entre los tuyos y tú en mi, bueno, pues en mi grupito ya de gente a la que admiras, pero Estamos, bueno, ya decía estamos conectadas. Almudena Estamos- Grande, que si no hay admiración, no hay amistad. Entonces, yo creo que Efectivamente. hemos partido de muy buena base. Pues nada, pues lo dicho, un placer conoceros a todos y compartir este ratillo con vosotros. Yo creo que lo de la biblioteca Resistiré es que lo habríamos hecho cualquiera, que no, quiero decir, o sea, yo soy una gran lectora, siempre, esta mañana he vuelto a ir a la biblioteca a hablar con mis amigas las bibliotecarias, que ya estoy ahí casi siempre, y cuando me encontré en IFEMA, vi que los pacientes, pues es que no tenían nada, pero absolutamente Ah, nada. no, No solo nada, que no nada. tenían compañía, hablando de soledad, sino es que no había enchufes, para enchufar el móvil. Con lo cual, en el primer día en el que yo me incorporé, que fue justo cuando abrieron, ni siquiera estaba abierto, era, bueno, pues algún día si queréis os enseño algunas imágenes, porque era Sí, como... claro que em, sí. Y además me pero imagino, nada drástico, yo soy positiva y esperanzadora y siempre cuento las cosas buenas. Simplemente que en mi descanso, en mi primer descanso, lo que hice fue coger mi libro electrónico, que lo llevo siempre en el bolso, o en este caso era el libro electrónico, yo siempre llevo un libro, da igual de qué forma, y se lo ofrecía a un paciente. Pero claro, pedí permiso a mi superior para ver si claro, podía claro, llevarle a ese claro. paciente un libro, porque sabía que ese libro le iba a dar una conversación, una compañía, pues una charla, iba a ser algo que por fin abriera una ventana en ese espacio tan gris
en el que estábamos en el primer módulo 5, que bueno, que tiene Que era terrible. así. Además, a que te sentiste muy orgullosa cuando estabas con tus pacientes. Y sobre todo, fíjate, una cosa muy curiosa, a partir de ese momento empezamos a hablar de nuestra querida enfermera Isabel Zendal, o sea, Mm, la madre de las vacunas, que nadie la sí, conocía, de la operación sí, Balbis, ¿te acuerdas? de la operación Balmes, Un día sí. hablaremos de la operación Balbis tú y yo, que Cuando estamos muy quieras, metidas. sí. Bueno, Pero, este hospital inicialmente se llamó IFEMA COVID-19. exactamente. Luego después se inauguró el Isabel Zendal, pero el de la pandemia tal cual, el de marzo de la pandemia, se le puso un nombre que fue IFEMA COVID-19, y el siguiente, que fue el que ya levantaron sobre este terreno, fue ya bautizado con el nombre de Isabel Zendal. Pero bueno, ya está bien que un hospital tenga el nombre de una enfermera, claro, y la Efectivamente, es española, que claro. ya está bien que cuando hablamos de la operación Balmis todo el mundo se va al Al médico, profesor, al médico, al ayudante, a su, creo que viva también con su sobrino, no sé quién, pero sí, hombre, que es que Isabel Zendal llevaba hasta su propio hijo. Bueno, un sí, día sí, hablaremos de esto. sí, ¿Qué sí, muy sentiste bonita tú? historia. Es que es una historia maravillosa. ¿Qué Mm. sentiste, Ana? ¿Qué sentiste cuando veías que esos pacientes, que ni siquiera podíamos verles la sonrisa, cómo te sentías tú y cómo veías que tú ayudabas a esos pacientes? Pues es que para mí fue realmente terapéutico. Yo luego todo esto lo cuento en mi libro, pero es verdad que reconozco que el llevar libros como otra medicina a los pacientes, para mí también fue terapéutico. Esto es, yo creo que cuando alguien hace algo, también se lleva su parte, ¿no? O por lo menos en mi caso fue. Yo hacía mi trabajo asistencial como enfermera de urgencias y emergencias durante muchos días y muchas horas, porque íbamos cayendo como los soldados, o sea, la gente se iba contagiando. Yo tuve la suerte de no contagiarme, y el sentimiento que te genera ver que alguien, por lo menos, su mirada la centra en un sitio, porque había mucha mirada perdida. Era un Claro, espacio, es realmente que una distopía, ¿eh? Yo lo que vi en eh, IFEMA era una cosa era que nunca lo totalmente habríamos distópica. pensado. Hombre, ten en cuenta que, por ejemplo, yo he trabajado siempre con niños. Y Ujú, claro, cuando tú les tienes mucho tiempo ingresados, llega un momento que pierden la noción del día, de la noche, de tal. claro. Y los más mayorcitos, yo recuerdo pasar a la UBI y tal, Maite, es de Mm. día, porque ellos solamente sabían el tiempo por los pitidos, ¿no? Es que hay más pitidos, ¿no? Claro, eso Claro, es es que no había terrorífico. ventanas. Ana, te voy a Ujú. presentar a un amigo mío, porque yo le quiero muchísimo, que lo tengo aquí en el estudio, que es Chema Alonso. Chema Alonso, aunque no tiene nada que ver con la medicina, pero sin embargo, él es pintor, es poeta, es escritor, pero sobre todo yo le tengo un agradecimiento tremendo, porque ha sido durante montones de años mi profesor de pintura. Yo Ah, encontré esa magia de la pintura gracias a Chema, y yo en mi caso la utilizo como herramienta pues para diagnosticar determinadas patologías mentales. Chema, cariño, háblanos un poquito, y como estamos hablando de esa magia, háblanos un poquito, acércate un poquito aquí, háblame de la magia de esa pintura, ¿qué se siente? O sea, la magia, la pintura acompaña determinadas, por ejemplo, la soledad que está hablando Ana. Por supuesto que sí. Es que sin esa magia la vida pues pierde importancia. Eh, toda mi vida, desde muy pequeño, eh, fui, me encantaba el ver cosas, el mirar, y sobre todo fui creciendo y empecé a darme cuenta de que hay que mirar, ver y pensar. Porque Claro. cuando no miramos, se nos olvidan las cosas. Entonces, mi vida se ha movido siempre entre pinceles, entre libros, entre cosas de este tipo que a mí me fascinaban. Entonces, yo quería hablar un poquito de la magia. Esa magia que en un momento determinado no sabes por qué motivo, y descubres que eso existe, que esa magia existe. Os voy a contar una pequeña cosa que me hizo a mí que esa magia empezara a tomar vida en mi mente. Yo amo el cine, amo los libros, amo todo el arte, pero un día yo voy mucho a la filmoteca y un día descubrí algo muy importante, tan importante
que no he podido seguir vivir sin ello. ¿Qué fue esto? Pues simplemente un charco de agua. Un charco de agua. Qué bonito, Verás, qué bonito. ¿Y qué es esto del charco de agua? Lo que creó esa magia en mi vida. Porque ese charco de agua era un corto que vi en la filmoteca. ¿Y qué sucedió? Que no era el charco solo, que todo lo que se veía en los reflejos del agua formaron una historia, sin verse los personajes, solamente por medio de esas manchas que surgían en el agua, de esas manchas que empezaban a tomar vida. Y me enamoré de aquello, me enamoré. Intenté muchas cosas Esa es la magia. y ahí está la magia. Esa magia que nos invade, que nos hace ver las cosas desde un punto de vista muy diferente. Chema, ¿tú crees que la pintura ayuda a esa soledad no deseada que seguramente Ana tiene mucho que contarnos? Gente mayor o gente no tan mayor, o sea, simplemente hay que por circunstancias de la vida pues están solas y no quieren estar solas. La pintura acompaña, ¿verdad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Acompañan, además de la pintura, acompañan muchas más cosas, como ¿Puede el arte. salvar el arte a una persona que esté tomando decisiones equivocadas como es querer marcharse de esta vida? No, no. Cuando eres capaz de sentir todo eso en tu cuerpo, en tu alma, en tu corazón, en tu vida, sigues viviendo. Qué No bonito. puedes Ana, estar sin ello. ¿estás de acuerdo, Ana? Más que de acuerdo. El lema de la enfermería es: si puedes curar, cura; si no puedes curar, Acompaña. eh, acompaña, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que forma parte de nuestra labor, ya no solo asistencial, sino como personas, ¿no? Y el tener cultura, yo hablo mucho de libroterapia, porque soy una firme, yo soy de las que piensan que los libros salvan vidas, igual que Chema, que claro, la pintura salva vidas. Estoy más que de acuerdo. De hecho, hay muchas terapias centradas en la arteterapia, ¿no? En la cultura para generar ese vacío que muchas personas Ana, tienen. ¿tú crees que nosotras bueno, yo ya ahora jubilada, pero sin embargo estoy dando clases de arte en un centro de mayores? O sea, bueno, pues Ujú, yo no digo que iba a decir pacientes, yo ya no tengo pacientes, ahora tengo alumnos, pasamos de un sitio a otro. ajá. Pero yo creo que la pintura y la lectura, tú que tienes un club de lectura, el Club de Sí. Lectura Samur, aparte de que yo creo que ayudamos mucho a esa soledad no deseada, pero la pregunta que te hago, Ana, es, ¿tú crees que entre la pintura, como bien dice Chema, esa magia, tu magia del ese círculo de los libros, podemos evitar que tengan unas ideas suicidas? Em, No sabría decirte. Yo solo puedo decir que está claro y además demostrado científicamente, hablando ya con propiedad, no solo por el gusto que tengamos de leer, sino que también hay estudios científicos que avalan los beneficios a nivel cerebral que hace la lectura, ¿no? Hay mayor estimulación cognitiva, empatía, es decir, Viajamos em, sin movernos del claro, salón. ojalá pudiéramos nosotros desde el club de lectura, solo contando mi experiencia, lo que hacemos es, por ejemplo, hemos propuesto varios libros sobre el suicidio, sobre la muerte, es decir, para que el sanitario que lee esa obra, porque somos un club de lectura que coordino yo con la bibliotecaria del Instituto Cervantes, Qué bonito. ponemos sobre la mesa libros para luego aconsejar o recomendar a nuestros pacientes. Es decir, yo entro a un domicilio, me encuentro una señora pues que está muy sola y a lo mejor le apetece leer una obra que nosotros hemos puesto en común y que en esa misma obra puede generar empatía y así recursos para evitar esa tristeza o esa Mira, soledad. ahora va a entrar con nosotros también, que un día, a ver si tenemos tiempo,
Sobre todo los que estáis en activo ahora, que tienes que seguir levantando el país, querida, que yo tengo que seguir cobrando la Ya me pensión. llegará, ya me llegará. Estará con nosotros también Alejandro Rocamora. Alejandro Rocamora es, ya te digo, un psiquiatra increíble. El último libro que ha escrito ha sido, Sí, he tomado nota. bueno, es Sí, buenísimo. sí, me lo he Y apuntado. además, de hecho, creo que fue, si mal no recuerdo, porque lo tengo aquí la fecha, bueno, a mí me lo regaló en el 2022 y bueno, increíble. Luego le preguntaré yo también a Alejandro si a través de nuestros miedos, a través de nuestras angustias, o también otro que tiene un camino sin atajos, hemos llegado, o sea, podemos prevenir esas ideas. Porque yo tengo una frase, Ana, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que yo digo que cuando a un paciente, o incluso nosotros, todos somos pacientes, te duele la cabeza, tomamos un ibuprofeno. Hoy es que tengo ardor y tal, va, tómate un almas. Pero ¿y cuando nos duele el alma? Claro, ¿Qué claro, tomamos? claro. Entonces yo tengo una frase que es, la biblioteca es la farmacia del alma. Por lo menos a mí me ayuda. Bueno, Y eso ponía en la antigüedad, ¿eh? En la claro antigüedad claro que lo ponía en la claro, antigüedad. claro, lo ponía. Yo Era el lema que ponían. he estado muchos años siendo la bibliotecaria del Ateneo de Madrid y yo esa frase la tenía, vamos, en Claro. el alma clavada. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, cuando he trabajado con niños en psiquiatría, a través del dibujo, yo veía muchas patologías que ellos, tú les das un pincel, Chema, estarás de acuerdo conmigo, nos das una paleta y yo recuerdo que incluso pintando con Chema, y yo decía, me decía él, hoy estás muy triste, estás utilizando unos colores. Claro, o Exacto. sea, lo que no puedes expresar con palabras lo expresamos o bien con pinceles, con un lápiz. Pero yo creo que lo importante, Ana, es poder seguir ayudando a esta gente, porque es muy triste la cantidad de suicidios que hay a lo largo del día. Tú me imagino que en tu experiencia notas que cuando te llaman y tienes que ir a domicilios con el SAMUR, ves que hay mucha soledad, ves que hay ay, ya no quiero vivir, no me apetece, lo vives. Sí, 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 claro que sí. Mi servicio es el Suma 112, que es el antiguo Es 061. 061. Engloba toda la Comunidad de Madrid. SAMUR solo hace la zona de Ayuntamiento de Madrid y nosotros somos Comunidad de Madrid, Suma 112. Bueno, somos dos servicios Sí. que hacemos lo mismo, que es la urgencia y emergencia extrahospitalaria, pero hay diferenciación, ¿no? Entonces, yo pertenezco al Suma 112, que es Comunidad de Madrid, y entonces, cuando vamos a los domicilios, sí que es verdad que en muchos casos los pacientes se encuentran solos. Qué Tenemos una tristeza. cosa muy buena, muy buena. Yo ha sido muy pocos casos en los que hemos tenido que hacer una apertura de puerta, que entonces ya se llaman a los bomberos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero porque en general las personas mayores que demandan nuestra atención y están solas, pues tienen pues le llaman el botón, ¿no? Que Sí, es lo la que es, teleasistencia. bueno, La como una especie de teleasistencia, collar o una, sí. sí. Es decir, es soledad, no deseada en muchos casos, pero bueno, por un lado, nosotros podemos entrar al domicilio con este medio, ¿no? Tienen las llaves y tal. Entonces, lo que sí a mí me entristece mucho, pero esta es una realidad que no viene de la pandemia, viene de antes. Lo que pasa es que de la pandemia, pues mucho peor, claro. Esto viene de antes, ¿eh? Que la gente no quiere salir de su casa. Claro, claro. Claro, y entonces no quieren irse a una residencia y no todo el mundo puede ser atendido por sus familiares o incluso tener a alguien que se ocupe de Es que es ellos, muy ¿no? Te triste, digo personas de avanzada edad. Ana, es que es muy triste el que estés toda tu vida trabajando, sacando hijos adelante, o si los tienes, como si no los tienes, pero toda una vida de lucha, ¿no? Te Y quedes cuando solo. llega un momento que ya dices, bueno, ahora voy a llevar una vida tranquila, te tienen que separar de lo que más quieres, que a lo mejor es Ya, tu cuadro, claro. tu casa, tu... Yo creo que eso es terrible. Chema, ¿cómo podemos ayudar a esta gente a través de la pintura? Acércate al micrófono. Estaba pensando en una cosa que un día decidí hacer con los niños. Yo trabajaba también con niños, trabajo también con niños maltratados y sobre todo un día decidí pensar, empecé a pensar y decidí que qué maravilloso sería
Si hacemos lo contrario, o sea, si vamos de atrás para adelante, si cogemos un cuadro y en vez de pintarle, cogemos un cuadro pintado y empezamos a sacar ese cuadro. ¿Qué sucede con eso? Que los niños, las personas, empiezan a decir, ¿y cómo saco yo ahora este personaje? Busca el espacio. Los espacios que tenemos en nuestro cuadro está lleno de cosas y ese señor, ese pintor, ha utilizado una técnica que empezó a pintar, fue poco a poco, pero ¿y si desdoblamos eso y vamos haciendo todo lo contrario? Despintar el cuadro. ¿Lo hacemos un día? Ana, organizamos un día aquí en el estudio, tú vienes con tus temas, tus libros, todos tus libros. Chema, yo traigo el lienzo, ¿lo hacemos? Sí, lo podemos hacer, me parece. Yo encantada, vamos, con vosotros, Ana, contigo. tengo que dar la entrada ahora a Alejandro Rocamora. Qué bien. Yo no sé si ella puede estar, no vas a poder estar. No puedo. Bueno, pues luego escucho. Pero yo te lo mando después. Lo que sí quiero es que, pues hablamos tú y yo y el próximo día lo hacemos de otra forma para que puedas estar más tiempo, Vale. o bien por Zoom, o que vengas al estudio, Claro. porque es que me dice Tony, no puede, ni siquiera por teléfono. No, que ya lo No te tiene preocupes, enchufado le así. saludas de mi parte. Vale, es que Nosotros llevamos una psiquiatra, de hecho, al club de lectura, Mercedes Navío, que bueno, al final entre ellos todos se conocen. Yo la conozco. Bueno, es que es Dile, maravillosa y Mercedes Navío ha colaborado mucho con La Barandilla. Ten en pues cuenta fíjate, que pues te lo voy a este decir. programa se hace dentro de la Asociación La Barandilla, que es un hospital de día para pacientes agudos de Hospital de Día Lazma. Sí. Yo conozco a Mercedes Navío y de hecho ha venido conmigo a conferencias en el Ateneo. O sea, tengo fotos con bueno. ella. O Pues sea, nada, pues fenomenal. Mira, todo es cuestión de juntarnos otro dale. día. Por favor, salúdale. Y tú, Y nada, estamos en contacto, a vuestra disposición, Tú claro. saluda a Mercedes, te lo agradezco Claro que muchísimo sí. que hayas entrado y Placer. luego hablamos contigo y organizamos algo. Un besito muy Vale. fuerte. Un abrazo para todos. Cuidaos mucho. Gracias, Gracias. Tony, Alejandro. Queridos amigos, el tiempo es así y en la radio a mí me gustaría que estuvieran aquí, que podrían estar, porque no os he dicho que estrenamos estudio, tenemos un estudio increíble ahora. Pero bueno, pues en el caso de Ana, ella está todavía en activo y es mucho más, es más difícil. Entonces, Chema, propones que no pintemos un cuadro en el estudio, sino que despintemos, quizá para quitar nuestros propios miedos. Claro. Acércate. Pues efectivamente, porque normalmente cuando tú empiezas a pintar tienes que pensar y dices, ¿y qué pondría el pintor al principio? ¿O qué haría después? ¿O qué haría tal? Y se va desmenuzando Sí, ese espacio sí. y todo ese espacio te hace sentir, te hace pensar, te hace ver y te hace mirar. Es verdad que en la pintura, yo he leído hace poco, sabes que yo igual voy siempre con todos los libros, y voy mucho al Prado, evidentemente, y ahora últimamente hay mucho tema con saber mirar un cuadro, o sea, ¿sabemos mirarlo realmente? O sea, ¿nos damos cuenta lo que quiso decir el pintor? Yo creo que sí, yo ¿verdad? creo que no es tan complicado. Normalmente lo que pasa es que hoy día la forma de ver la pintura ha cambiado muchísimo, porque estaban los prerrafaelitas. ¿La forma de ver o la forma de La sentir? forma de pintar y de ver lo que pintan. Y de sentir. Y de sentir. Entonces, ¿qué sucedía? Los prerrafaelitas descubrieron o pensaron en algo importante, que era olvidarse de las ventanas, que era por donde entraba la luz, y de toda esta historia, y salir a la calle y pintar allí, con la luz natural, con las formas naturales. Bueno, perdona, pero Monet ya lo decía, él no entendía Claro. que la gente pintara en un estudio. Decía, yo no entiendo que se encierren en un estudio, hay que pintar al aire libre. Hay que pintar al aire tengo libre. Alejandro, buenos días.
Sí, buenos días. Alejandro, perdóname que hemos tardado en llamarte, pero bueno, hemos empezado tarde el programa. En fin, Nada. antes hemos podido conectar también, que me gustaría que hubieras también, o sea, no podíamos hacerlo, pero otro día lo hacemos de otra forma, porque ha estado con nosotros también Ana Ruiz, una enfermera que trabaja en el SUMAR Ujú. 112, que sí que va a las casas cuando hay, pues bueno, dice que hay veces que va y que encuentra pues esa soledad. Y yo le he preguntado si a través de esa soledad, porque ella tiene un ha creado un grupo para leer, Ajá. un grupo de lectura. Y luego además Sí. fue la inventora de la biblioteca Resistiré cuando estuvimos en pandemia. La verdad es que Ajá. nos contaba cosas muy, muy interesantes. Y sí que, claro, hoy es el Día Internacional del Suicidio. Yo he estado diciendo al principio que uno de tus últimos libros, que es Nuestros miedos y nuestras angustias, si Sí. verdaderamente cuando tienes ese miedo, cuando tienes esa angustia, verdaderamente puedes llegar a tener esas ideas suicidas. Sí, no, realmente tanto la soledad como el miedo, el vacío existencial que dicen otros autores, eso puede ser un poco la puerta de entrada a una idea de muerte, idea de suicidio, que generalmente, como tú sabes, la persona que se quiere suicidar no quiere morir, lo que quiere es cambiar, lo que quiere es dejar de sufrir. En definitiva, la Claro, conducta suicida claro. lo que El dolor es no, un no. sufrimiento inmenso, una angustia inmensa, claro. Y esa angustia, perdóname, o sea, quiero que lo expliques un poco para nuestros oyentes, esa angustia que la persona siente, ese dolor, que no pueden, o sea, realmente ellos no quieren morir, quieren efectivamente Mm. que se vaya ese dolor, ¿no? Ujú. Sí, y por eso la importancia de hablar del suicidio y compartir esa idea. Es decir, generalmente como en nuestra sociedad occidental el suicidio es un tabú, evidentemente nadie Claro, quiere hablar. claro. Ahora algo más hablamos, ¿no? Pero realmente nadie quiere hablar. Pero lo que está demostrado es el que compartir el dolor, el sufrimiento, esa idea de muerte, es como que se diluye más ese miedo y es una barrera para no llegar a consumar el suicidio, ¿no? Es decir, que yo diría que en este día de la prevención del suicidio lo importante es eso, el insistir en la necesidad de hablar, hablar y hablar del tema del suicidio, ¿no? Es que, claro, hasta hace muy poco, como tú bien has dicho, yo que fíjate, 40 y tantos años trabajando en un hospital y prácticamente la mitad en psiquiatría, cuando, claro, Mm, yo mi experiencia siempre es con niños, pero con niños hasta sí, 14, 18 años. Pero claro, cuando había algún caso, por desgracia, de suicidio, los familiares se sentían incluso tan culpables que eso se claro, tapaba claro. constantemente. Entonces no Sí, sí. mencionaban que su hijo se había suicidado, no, con su primo, tal. Entonces, claro, efectivamente es un estigma que yo creo que hablándolo, por lo Claro, menos podemos ayudar, o seguramente, digo yo, alguien que nos pueda oír y que diga, pues yo tengo un dolor tremendo y me duele el alma. ¿Y cómo lo hago? Bueno, claro. pues hay que buscar herramientas, hay que llamar, pues bueno, pues Mm, buscas a tu médico, tu psicólogo, tu psiquiatra, pero mm, nunca tomar una decisión porque esa decisión nunca hay vuelta atrás. Entonces, yo te preguntaría, Alejandro, a ujú. nivel por ejemplo, tú estás con unos amigos y si estornudan dices, oye, estás acatarrado, tal. Pero Mm. ¿cómo podemos saber, alguien que no tenga relación con la medicina, que estás ante una persona que, bueno, tiene esas ideas suicidas? O no lo podemos No, saber? sí, hay veces que lo dicen expresamente, lo dice porque la angustia es tan terrible, pero que lo dicen, ¿no? Es decir, que lo manifiestan, ideas de muerte, ideas de suicidio, ideas de encontrar la salida, ver todo negro, es decir, pensar mucho en la muerte, insistir en relatos continuamente de muerte. Claro, cuando alguien te plantea ideas de muerte, generalmente el instinto nuestro nos lleva a descalificar, a quitarle importancia, porque es nuestra propia angustia
la Claro, que nos, claro. nos incapacita para entender al otro. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, es la acogida, el reconocimiento del sufrimiento, el no criticar, no valorizar, no moralizar, Dios te va a condenar, es imposible que tú pienses eso, ¿cómo se te ocurre? Es decir, O sea, no eso no descalificar, eso es debemos una tontería. hacerlo. Eso no se Claro, debe de hacer. eso es lo peor. Porque date cuenta que lo importante en el tema del suicidio es eso que estamos diciendo, es la acogida hacia el otro y el reconocimiento de su sufrimiento. Porque hay una cosa importante en el tema del suicidio, que no hay que intentar convencerle de lo contrario, sino yo siempre digo que la actitud ante una persona que tiene ideas de muerte no es convencerle, sino acogerle. Ya, Es decir, ya. asumir su sufrimiento, reconocimiento de su sufrimiento y a partir de ahí, evidentemente, si merece la pena o si vemos que es algo más grave, la derivación a un profesional de la salud mental. Pero en ese primer contacto, un padre, una madre, un profesor, un amigo, lo que tiene que hacer es no descalificar, sino todo lo contrario, es decir, asumir y preocuparse por él y acogerle en ese sufrimiento. Esa es la actitud fundamental, ¿Tú ¿no? crees, Es Alejandro, decir, que las nuevas tecnologías, que bueno, pues todo avanza, o sea, eso está claro? Hay veces yo pregunto en mi ingenuidad. Yo lo que veo es que, por ejemplo, mucha gente mayor, o sea, que el avance es lógico, no podemos frenarlo, yo estoy encantada, ¿no? sí, claro. Sí. Pero, sin embargo, a muchos nos ha pillado con el pie cambiado, como dicen, ¿no? Porque, claro, Sí, me cuesta mucho la informática. Yo veo que a lo largo en la vida cotidiana, personas mayores, ya no digo el colectivo vulnerable de los niños, digo el colectivo de los mayores, sí, hay mayores, todos sí. son problemas, no tienen todo le cuesta. Van al cajero ay, que no he traído la gafa de cerca, tal. Se sienten como un poco, "Buah, ya no sirvo para nada, ya, en fin, bueno". Entonces, yo la pregunta que te haría, en las nuevas tecnologías, fantástico. Ahora tenemos a la IA y bueno, fíjate tú, ¿dónde vamos a llegar? Pero, ¿esto es bueno o es malo a la hora de tener esas ideas suicidas? Bueno, es decir, como todo en la vida, sabes tú que depende de cómo se utilice. Yo comprendo que las nuevas tecnologías para las personas mayores puede ser un hándicap, ¿no? Pues una dificultad, ¿no? Pero de alguna manera también es una forma de poder contactar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, Claro, a través del claro. móvil, es decir, que a otros niveles. Por lo tanto, no podemos anatomizar la tecnología, sino, bueno, el intentar hacer una utilización saludable, diríamos, de esos medios, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque realmente eso nos posibilita también, aunque a veces nos dificulta el contacto, por ejemplo, la gente joven se dedica nada más que a los WhatsApp y no a Y compartir la eso, palabra. Alejandro, no Eh, hace un poco, porque sí, no, eso, anteriormente estábamos hablando con Ana y con Chema, que está aquí en el estudio, y antes, o sea, como que había muchas más tertulias, teníamos ay, pues bueno, pues eso, un club de lectura, un club de... Sin embargo, yo lo que veo ahora, y por desgracia yo lo estoy viendo, creo que lo vemos todos, tú vas a tomarte un café a una terraza, ves una mesa a tu lado, cuatro chavales, y prácticamente sí, no, tres todo el mundo está con el móvil. están con el móvil. Entonces, eso no puede hacernos un poco la Claro, vida... vamos a ver. Sí, todo influye, ¿sabes, Maite? Todo influye. Es decir, evidentemente la conducta suicida siempre se dice, es una conducta compleja, ¿no? Pero yo te tengo que dar una noticia que es una buena Así, noticia, que no sé si la habéis dicho. No, una buena noticia porque has descendido, vamos a ver, los muy datos que tenemos bien. del Instituto Nacional de Estadística, Sí. que salieron en este junio pasado del Sí. año 2024, han disminuido los suicidios en España un 6,6%. Eso es Y entonces una tampoco hay que ser muy tan buena pesimista, es una buena, noticia. que esa se suma al año anterior, del 2023, que había descendido el 2%. Date cuenta que desde 2018 los suicidios en España iban incrementándose paulatinamente hasta el 2023, que hubo un descenso, y en el 2024, lo provisional que ha salido, ya te digo, ahora en junio, hay un descenso también. Por lo tanto, yo pienso que todos estos factores, evidentemente, yo siempre digo que la COVID, dentro de lo negativo Sí, que sí, fue la sí, epidemia, sí. nos sensibilizó también con el sufrimiento psíquico, con el dolor, con la soledad, etcétera, ¿no? Y eso es un factor importante que hay que tener O en sea, cuenta a que ver, ha podido, y por eso dicho, hablamos más ahora del tema del suicidio. dicho más coloquial, la COVID, además de todo lo que pasó ya, nos ha hecho ser como
pregunto, más fuertes ante la soledad, más fuertes ante el sufrimiento y sabemos buscar herramientas? ¿Es eso lo que tengo Sí, que entender? sobre todo más Muy bien. sensibles, ¿sabes? Somos capaces de compartir, que antes a lo mejor no. Es decir, curiosamente la COVID nos, pu- no, nos incrementó nuestro deseo de compartir, ¿no? Porque estábamos muy solos, ¿no? Y la Fíjate, utilización de los medios técnicos también, ¿no? fíjate, es que Yo pienso que ese es un es muy factor curioso. importante Sí, a la hora de analizar el por qué realmente en estos 2 años, el 23 y el 24, ha habido un descenso. Y además hay otro factor también importante que yo tampoco quiero dejar de lado, que es la instauración del 024, el teléfono del suicidio del Ministerio de Sanidad, sí, sí, que se sí, puso en sí, sí. marcha, ¿no? El 024 también ha sido otro factor más, ¿no? Que ha posibilitado este hablar, este poder conectarse rápidamente con algún profesional, porque es llevado por psicólogos y Fíjate, yo ahora profesionales que de la salud dices mental. lo del teléfono, nosotros aquí, ya lo sabes, en la Sociedad La Sí, sí, Barandilla se hizo un teléfono para la prevención del suicidio contra, y tú has sí. venido y hemos hecho incluso Sí. carreras y tal. No, yo estuve en la formación, Ah, ¿tú estuviste? en el origen del teléfono, ¿no? Estuve Fíjate, formando fíjate. a los... Es verdad que se me había olvidado. Sí, Pues aquí yo hablaba el otro día con Junivel y bueno, pues se está haciendo, bueno, hacemos todo lo que podemos. Pero eso es una muy buena noticia lo que me acabas de decir. Fíjate que estábamos hablando hace nada, un ratito, estaba Chema y Ana, estábamos diciendo que, por ejemplo, ahora sí que hemos hecho, por ejemplo, hablando de soledad, la soledad no deseada, se han sí, hecho montones de proyectos, o sea, programas que ahora mismo en todos los barrios pues hay centros de mayores donde tienen todas las actividades. Que bueno, si te gusta leer, si te gusta el arte, la historia, la no sí, sé qué. Yo se creo que eso puede, también es una forma de acompañar. Chema, ¿tú crees sí. que como hemos dicho antes, y como está diciendo Alejandro, también la pintura, porque yo veo mucha gente mayor, yo quiero pintar, yo quiero leer, está ayudando también a prevenir esa soledad, Por como te he supue- preguntado por antes? supuesto que sí, claro. Es como estos caminos que tenemos en la vida, que a veces nos metemos en un camino que no es el correcto, Ya, nuestro camino, y sin embargo puedes buscar otro. Pues ese problema no tiene por qué existir, no debería existir. Lo que pasa es que, claro, el problema es que esas soledades a veces no sabemos controlarlas bien. gestionarlas. Alejandro, hay muchos pintores, Sí, porque yo ya sabes que, claro, la pintura y la salud mental es como sí, decían en lo mi tuyo. casa, tú no sabes otra cosa. Bueno, pues vale. Fíjate que yo el otro día estaba mirando, y eso también lo comentaba con Chema, por ejemplo, yo miro el cuadro del Grito de Moore, de Edward Moore, Ajá, y a mí sí, me produce un escalofrío. Yo sé que él tenía sí, problemas psíquicos y tal, pero sin embargo, ninguno de estos grandes artistas, gracias a Dios, tenía sus problemas y tal, que a lo mejor precisamente porque tienen sus problemas tenemos esas obras sí, maravillosas. exacto, exacto, exacto. Claro, o sea, ya sabes lo que decía Erasmus de Rotterdam, son locos porque son genios o son genios porque están Genios porque locos. son Claro. locos. Sí, Pero yo, fíjate, pintan esos, bueno, pues que a mí me dan yuyos y sin embargo no llegan al suicidio. Es decir, la pregunta es, quizá porque esas herramientas, como tú acabas de decir, ahora mismo con todas las, vamos a poner la parte buena de las ujú. tecnología, lo que hemos avanzado, ahora tenemos más herramientas y ya no nos encontramos tan solos, con lo cual no tenemos esas ideas, nos encontramos ocupados y no tenemos esas ideas tan terroríficas de querernos Sí, ir. no, yo creo que en definitiva el arte lo que te hace es salir de ti mismo. Eso Es es, decir, es la posibilidad de eso es, comunicarte eso con es. otro. Es decir, y yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, te posibilita el salir de ti mismo y comunicarte con otro. Y eso realmente es un poco es el guión, diríamos, la base de vencer la soledad, ¿no? La soledad no se vence simplemente con hacer cosas, que sí, que No, también, no, pero se vence sobre todo con la capacidad que tenemos de dialogar y es a través de, por ejemplo, de la pintura o de la música o de la literatura, cómo nos podemos poner en contacto con el otro, ¿no? Y yo creo que eso es un buena, digamos, buena forma
para vencer todas las ideas de muerte o las ideas de suicidio. ¿Sí? ¿Tú qué dirías? Porque el tiempo se nos va, como es que esto es, Sí, ya sabes lo que es en la radio, pero yo sí que me gustaría que el próximo programa continuáramos con todo esto, porque además tengo que hacerte muchas preguntas. Por ejemplo, rápidamente, ¿estás escribiendo un nuevo libro? Bueno, he sacado un nuevo libro hace Jope, unos y meses. no me entero. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues, ¿cómo se va a llamar? Tiene que ser sobre el tema del suicidio. Es muerte. Tú date cuenta, el título es terrible, ¿no? Muerte por suicidio, que es como ahora Sí, no se habla, ahora ya no se habla de suicidio, sino lo mismo que hablamos de muerte por infarto de miocardio, pues hablamos sí, de sí, muerte sí. por suicidio, ¿no? Muerte por suicidio, y es una Bueno, reflexión también, sobre. perdóname, también es una forma de desmitificar todo, de quitar todos esos estigmas que teníamos, porque antes se ha suicidado, Claro, bueno, claro, pues claro. ahora dices, Sí, muerte por un infarto, vale, muerte por suicidio, bueno, claro. pues es una muerte, Claro, digo es decir, yo, es equivalente, la muerte desmitificar por un suicidio poco. sería equivalente a una muerte por infarto o muerte por Claro, un trastorno claro, craneoencefálico o muerte, ¿sabes? Por ahogamiento, eso ahora la terminología viene así, ¿no? Y luego es una reflexión este libro sobre el suicidio desde la logoterapia, que tú sabes que yo soy sí, sí, un enamorado de Víctor Frank, de la sí, búsqueda del sí, sentido. sí. Y luego sobre una cosa que yo leí hace ya tiempo, que es la teoría de la complejidad, de un filósofo francés, Ergan Morin, que hablaba de la complejidad como que el ser humano es complejo, que no es simple, Uy, que ya lo creo, ya el- lo creo. lo que sabemos todos, ¿no? Es decir, que eh, el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Bueno, pues un poco esa teoría de la complejidad es lo que me hace a mí reflexionar también sobre el suicidio, ¿no? Como es complejo, ¿no? Una vivencia compleja. Y ahí, bueno, ahí, Me harías, relato, pues, bueno, yo antes de seguir, dos cosas. Tienes que presentar el libro aquí, en la sí, barandilla, sí, bueno, vamos, cuando tú ya lo quieras, te lo digo. encantado. Y me gustaría que lo presentaras también en el Ateneo. Ah, bueno, Claro, si es posible, vamos, por si favor, es ten en posible, ¿no? cuenta que yo soy la vicepresidenta bueno, presidenta de Marie Curie, vicepresidenta No, no, ya de, lo sé, si he estado contigo bueno, ¿qué muchas me vas veces. a contar? Si Sí, yo te llamo, tú eres como, ya, y yo te digo como el bolero. Tú me llamas, si tú me llamas, si tú me dices ven, yo voy. yo voy. Es que estaba pensando que, fíjate, por ejemplo, Goya, que yo ya te digo, soy la vicepresidenta de Estudios e Investigaciones Sí, Sociales Francisco de Goya. Goya, bueno, muy bien, era el niño mimado de la corte, todo fenomenal, todo le iba bien y tal. Hasta que en un momento determinado tiene el síndrome de Suner, me parece que se llamaba, entra en sí, sordera, entra en ceguera, tal, ya sí, tenía, de todas formas, tenía muy mal humor. Pero fíjate, sí, jamás mira las pinturas negras que son, bueno, increíbles. sí, sí, Y sin terrible, sí, embargo, fíjate cómo le ayudó la pintura porque no llegó a tener ideas suicidas. claro, Y es claro, curioso, claro. ¿eh? Que además Sí, 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 estuvo, ya sabes que casi 2 veces a punto de juzgarle sí, en la Inquisición. Y sí, qué sí, curiosa, ¿no? Entonces, por eso quiero que precisamente lo presentemos ahí. ¿Qué te parece? sí, no, no, yo, cuando tú digas, estoy a tu disposición, Maite. Sí, no, es decir, sería, no, siempre es agradable el presentarlo en el Ateneo, Hombre, es es que un buen además lugar. es una forma también de ayudar, porque volvemos a lo mismo. Lo mismo que no sabemos cuándo no vamos a tener un bache en la vida, pues bueno, pues muerte por suicidio yo creo que va a ser muy interesante. Yo este Sí, otro me lo leo porque además es increíble. Yo ya lo he puesto aquí varias veces porque me parece que es un libro que merece la pena. Y además también aquí te ayudó bueno, te ayudó, no, erais dos, ah, tu hija mi hija, sí que es que lo psicóloga, que es escribimos, sí, sí, Cristina es Rocamora psicóloga, González. sí, Entonces, sí. ya para ir terminando, Alejandro, ¿qué Mm. dirías tú ahora mismo en el Día de la Prevención del Suicidio a todos Claro, yo los quiero que nos oyen? digamos, una petición, ¿no? Yo creo que es importante que en el Día de la Prevención del Suicidio recordemos que en España Ujú, nos falta un plan nacional de prevención del suicidio. Yo creo que es la lucha de todos los profesionales de la salud mental, ¿no? sí. La necesidad de un plan de prevención del suicidio para que se coordine todas las actividades, todos los programas que hay sobre el suicidio, que hay bastantes, cada comunidad tiene el suyo, pero eso sería una forma, de hecho, hay estudios en que se ve los países en que tienen un plan de prevención del suicidio a nivel nacional,
según mis noticias, parece ser que sí va a salir este año. Es decir, la ministra de Sanidad está en ello, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso había que pedirlo, ¿no? Es decir, y hacer llegar a que un eso plan es, nacional de prevención. es que, Alejandro, en el siglo XXI, con todos los avances que hay y Claro, claro, con claro. perdón del gobierno, pues tú sabes que a mí no me gusta hablar de política, solo en privado, solo en Sí, privado. Yo de política y de religión solo en privado. Pero vamos, yo sí, creo que con todo lo que se gasta en otra serie de cosas, exacto. vamos, No, y sobre todo que sería coordinar, ¿sabes? Es un plan claro, nacional, claro. lo que hace es coordina todo lo... Porque ahora mismo los hospitales, La Paz, por ejemplo, tiene un programa de prevención del suicidio, en Barcelona, en Cataluña tiene otro, Madrid tiene otro como comunidad, es decir, Además, que vamos a hay ver, distintas tenemos. comunidades, pero que no está coordinado, Ya, ni hay... pero fíjate que tenemos la suerte ahora mismo, porque eso es una suerte. Yo siempre he dicho que cuando se es ministra de determinado ministerio tienes que saber de eso, no puedes poner, Sí, no sé cómo sí, explicarte. sí, que... Yo siempre he luchado porque en los hospitales el director tenía que ser médico, o sea, no puede haber un Sí, sí, gerente, pero sí, sí, y en este momento, bueno, pues en el ministerio es una médico, o sea, que sí, sí. sabe perfectamente lo que se necesita y además ella estuvo muchos años en el 12 de octubre, entonces yo desde aquí la pediría a la ministra que, bueno, pues que efectivamente, que, a ver, menos dinero para otras cosas y un poquito más para esto, ¿no? Sí, Digo más yo, para esto, sí. ¿te parece? Sí, sí, sí. No, ya han hecho cosas, ¿eh? Hay que reconocer que, por ejemplo, esta ministra en el mes de Por febrero de este eso, año hizo un plan de acción de prevención del suicidio 2025-2027 a nivel nacional, ¿no? Es decir, y además yo estoy muy de acuerdo con todo ese plan, que me lo he leído y he estudiado y realmente está muy bien, ¿no? Pero ahora había que dar un paso más, ¿no? Había que dar un paso más haciendo este plan nacional de prevención del suicidio. pues entre todos los profesionales de la salud, que somos muchos, Sí, a través de las redes, pues habrá que pedirlo. O sea, señora ministra, ya, hágalo sí, porque le estaríamos muchísimo, mucha gente muy claro, agradecida. ya. Alejandro Corazón, Venga, muchísimas gracias por haber entrado. Luego te llamo, te mando el programa, luego te llamo vale, y ya quedamos para ver cuándo vienes con tu libro, Muerte por suicidio, y ya pongo otro día para de decir que lo acuerdo. presentes en la TED de Madrid. ¿Te parece? De acuerdo. Muchas Un gracias y un besito fuerte muy fuerte, abrazo. muy fuerte. Venga, vale, Gracias. adiós. Adiós. Chema, yo creo que está quedando claro que tenemos que seguir acompañando a colectivos vulnerables, tenemos que poner todo lo que podamos pues para evitar esa soledad. ¿Y te parece que sigamos pintando? Es que ahora estoy en otro mundo. Está en otro mundo. Menos mal que todavía le tengo aquí. Pero vamos a seguir pintando, como dice él, pintando o despintando. Queridos amigos, Tony, muchísimas gracias todo por tu... Por cierto, ¿qué hacías tú con el móvil ahí? Que no había forma de... Pues que le tengo estropeado. Ah, tiene Y el móvil estropeado. le tengo que poner en una campanita que Tiene- la anulo y se me ha olvidado. Tiene el móvil estropeado. Queridos amigos, queridos oyentes, muchísimas gracias. Y no puedo dejar el programa sin deciros, si en algún momento determinado sentís soledad, sentís ese dolor del alma, como venimos diciendo, buscar ayuda, buscar ayuda. Me da igual el teléfono que llaméis, o sea, hay que buscar ayuda al SAMUR, al SUMAR, aquí, a la Asociación La Barandilla, lo que queráis, pero no deis un paso porque luego no hay regreso. Y la vida es tan bonita. Mira, aquí nosotros en este estudio hay una frase que me gusta mucho, que pone: vuelve si te vas, y si acabas de llegar, bienvenido. Bienvenidos al programa, bienvenidos a la vida. Muchísimas gracias y un besote muy fuerte de Maite Pedraza. Que es fuerte tu dolor, que no ves más allá, que es duro pero